Bienvenidos al vídeo de hoy. Vamos a ver si estas plantas son fáciles de cuidar o realmente son una pesadilla. Para comenzar, tenemos la planta de los Perma echinatum, una especie de Delospermas. Resulta que sus pequeñas hojas se caen con mucha facilidad y tiene un aspecto difícil de adecuar. En cuanto hace un poco de viento, pues se le comienzan a caer todas las hojas, pero bueno, luego os cuento. Bueno amigos, quiero recordaros que estáis en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito porque es la primera vez que nos estás viendo o ya nos has visto en otras ocasiones pero todavía no te has animado a suscribirte, te animo para que lo hagas ahora mismo y así no te pierdas futuros vídeos muy interesantes. Además, quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo porque para ti es totalmente gratis y nos ayuda mucho al canal. Gracias por tu colaboración. Mira, esta es la planta que te digo, que se le caen todas las puntitas esas, tiene muchas ocasiones y terminas aplastándolas con las zapatillas en casa. Su nombre científico es Delosperma echinatum. Esas son las hojitas que tienen, que se les va cayendo. Así que resulta un poco incómodo, y bueno, se seca, entonces por ahí tenemos que cortar todas esas zonas para tenerla bonita. Ya veis, si las raíces están un poquito mal, pues os aconsejo que hagáis una limpia y la cambiéis, la trasplantéis, como veis en las imágenes. Y cortáis todas las hojas secas. Bueno, la segunda planta de estas que son muy fáciles de cuidar y realmente tienes que ser casi un experto para tenerla bonita, se trata de la planta araña, la planta de cintas, la mala madre, etc. La verdad es que esta planta tiene muchos nombres. ¿Podrías ayudarme e ir indicándome desde qué país nos estás viendo y con qué nombre se conoce esta planta en tu país? Muchas gracias. Quiero deciros de esta bonita planta que aparentemente uno de los más fáciles plantas de cuidar, pero el problema de estas plantas es que en ocasiones las hojas se desvanecen y casi siempre tienen las puntas marrones. Esta planta es muy sencilla, sí, pero no le gustan los lugares demasiado luminosos o demasiado brillantes, demasiado oscuros, demasiado húmedo el sitio o demasiado seco. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, Encontrarás mucha gente dando un montón de remedios para solucionar este problema, el de las puntas amarillas. Pero yo lo que realmente te aconsejo es que dejes de echar a tu planta de cintas agua directamente del grifo y comiences a echarle agua filtrada, agua de lluvia o agua que es dejado en reposo de un día para otro. Bueno, en tercer lugar tenemos el árbol del caucho o Ficus elástica. Te puedo decir que el primer corte de esta planta puede dar unos resultados extraños y extravagantes. Por ejemplo, yo lo corté con la esperanza de que se ramifique con 2 tallos a cada lado, pues para crecer como un árbol, pero no. ¿Qué hizo? Bueno, pues me dio 4 nuevos tallos y todos ellos al mismo lado, al lado de donde tenía la planta vieja, así que no le puedo dar forma. Esto pues es lo que no es lo que quería, pero bueno, es lo que tengo. Entonces la corté por la mitad y lo que hizo fue que reemplazó la barra esa de la que tienes en el centro, la barra del corte, con solo un tallo que crece hacia un lado. ¿Veis las imágenes? Eso os quiero explicar. Por lo que ahora tengo una torre inclinada. Así que por mi experiencia, recuerda que la poda de esta planta puede darte algunos extraños resultados. Ya lo estáis viendo en las imágenes. A pesar de que es una planta muy bonita, pero la poda no me ha funcionado nada bien. Espero que tengáis más suerte que yo.
Bueno, la siguiente planta de la que te quiero hablar es la Syngonium o la Syngonio. También tiene más nombres que me puedes ir dejando en los comentarios, así me ayudas, ¿vale? A esta planta pues le ocurre que parece venirse hacia abajo. No sé, no sé si es por el peso. Las hojas tampoco es que sean muy pesadas, pero no sé, no le va bien. Cuando hay viento se vence, por decirlo de alguna manera, se viene hacia abajo. Y para solucionarlo pues he puesto un par de palos para ayudarla a mantenerse erguida y a mantenerse recta. Pues ya sé que no es la mejor solución, pero parece que hace su trabajo estupendo, los resultados son buenos. Es importante que les estés quitando las hojas secas y saneando bien para que esta planta se mantenga bonita. Y si ves que está un poco decaída, pues lo que puedes hacer es sacarla del tiesto, sanear las raíces y poner tierra nueva en el tiesto. La siguiente planta es la Echevarría. Es una planta muy fuerte, es una suculenta. Es muy fuerte, incluso viven bajo los cuidados de las personas que no tienen demasiado tiempo para atenderlas, sobreviven. Lo que ocurre es que en ocasiones esta planta comienza a crecer y echa un tallo en la base que lo hace torcerse a la planta y estéticamente no va bien. Si a tu planta de jade también le ocurre lo mismo, a cualquiera de las suculentas, le ocurre lo mismo que esta, pues no te preocupes. Las dos son suculentas y muy fuertes. Te voy a dar la solución, cortarla, sí, cortar su tallo y planta en un tiesto con tierra nueva y que no se vea hasta que no se vea el tallo, hasta que se vea solamente la parte de arriba y verás qué bonita te va a quedar. La verdad es que tengo un vídeo que te va contando paso a paso cómo hacerlo para que le quites el miedo a esto de cortarle el tallo a la Echevarría y que te quede muy bien. Siempre recuerda hacerlo con las tijeras bien desinfectadas, como os digo siempre. Mira, veis, estoy cortando el tallo y ahora la voy a replantar. Si te pasa con la jade o con ella, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Perfecto. Aquí tienes la jade, árbol de jade. También es muy fuerte, es muy bonita, es una suculenta y pues a veces le ocurre lo mismo que la Echevarría, que le sale un tallo como alto y que deja fea la planta, entonces ya sabes, la cortas. Mira, de nuevo imágenes del Syngonium, del que te voy a dejar algunos nombres que he encontrado. Y son estos: planta punta de flecha, oreja de burro, chapizo, pinuela, conde, pico de guara, malanga, trepadora y garrobo. La Syngonio es una planta enredadera que puede alcanzar hasta 2 metros de largo. Sus hojas tienen forma de flecha y a menudo se cultiva en interiores ya que tolera muy bien la sombra. Mirad lo que os he contado antes, que si la veis un poco decaída, le hagáis una limpieza de raíces. Le quitéis todas las raíces que estén podridas o que estén feas, la cambiáis de tiesto, le ponéis tierra nueva y te quedará preciosa. Nuestra siguiente planta del vídeo de hoy es la Tradescantia, también Tradescantia purpurea. La tenemos en los dos colores, entonces se trataría de dos plantas, una es la verde y otra es la purpúrea, conocida también con el nombre de planta amor de hombre o purpurina. Es una planta herbácea y perenne perteneciente a la familia de las Comelinaceae y endémica de México. Es una planta de rápido crecimiento. La siguiente planta que te voy a presentar es la aloe vera. De esta planta pues te tienes que olvidar de regar prácticamente, ya que en el momento en que te pases sus raíces se pudrirán y ya no vas a poder hacer nada por la planta.
así que mucho cuidadito. Cuando notas que sus hojas se van quedando blanditas, ya comienza la decaída. La parte baja es la más difícil de mantener bonita, ya que esta planta como que la planta madre se va deshaciendo de esas hojas y siempre las tiene feas. Las de abajo te hablo, ¿eh? Necesitas sol, así que bueno, si no se va a ir poniendo las hojas como grises y así. Seguramente no le estarás proporcionando la luz que necesitas si ves que se cambian de color. Yo creo realmente que esta es una planta ideal para tenerla en la calle a pleno sol. Sí, para mí es perfecta. Bueno, la siguiente planta de hoy es la Peperomia rotundifolia. Yo también la conozco como berrito caminante. ¿Y tú con qué nombre la conoces? Bueno, si me lo dejas, estupendo. Suele tener unos tallos largos que crecen a diferencia de los suyos. O sea, además de los suyos son los largos. Y necesita estar al sol. Me ha costado encontrar en casa un lugar donde le guste estar. No es que se trate de una planta delicada, porque no, pero tienes que andar cortando esas largas raíces que le salen y son feas e incómodas y no sabes si está a gusto, ¿no? En un sitio o en otro. Ya veis las raíces que os digo. Esas son, muy largas. Bueno, ya ha llegado el turno del Philodendron melina o Philodendron gloriosum. El ejemplar de hoy, en nuestro caso, se trata de la Melanocrison, que es muy hermosa, pero se le comienzan a rizar las hojas para arriba. Lo bueno de esta planta es que le puedes ir dando cortes y reproduciendo sus hojas porque las va perdiendo fácilmente, o sea, no hay problema. Salen rápido, pero se le secan muchas hojas. Bueno, hay que tener cuidado para que sus hojas no se pongan marrones, ¿eh? Así que para esto ya sabéis lo que os digo. Mira, ahí se ve fácil, o sea, cómo se reproduce fácilmente. De la parte de arriba que hemos cortado, hemos hecho estos esquejes chiquitines y la verdad es que te prenden rápido, ¿eh? Pero a lo que iba. Con relación al color de las hojas marrones, acuérdate lo que te digo, no le eches agua directamente del grifo, porque no le va nada bien. O sea, o le echas agua de botella o de una jarra de filtro, de esas que solemos tener por casa para beber agua, o dejas en el agua del grifo, dejas de un día para otro, para que pierda todo lo malo, para las sustancias malas para las plantas, y así sea un agua perfecta. Bueno, esta es la planta oreja de elefante o alocasia y sus hojas parece que no duran demasiado y se van poniendo marrón. Recuerda que este tipo de plantas que tienen hojas verdes o con peculiares manchas suelen crecer en espacios verdes, en esquinas o en jardines, como parte de su decoración interior y exterior. Quizá para tenerla en el interior el mejor lugar sería un porche o algo así, para que además de luz solar tenga tanta la temperatura como la humedad que necesitan este tipo de plantas, ¿eh? Cuando la planta llega adulta, sus hojas suelen ser de gran tamaño. Bueno amigos, hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy. Recuerda que en ocasiones nos recomiendan algunas plantas como muy fáciles de cuidar y finalmente no lo son tanto. Todas las plantas necesitan sus cuidados adecuados. Bueno, gracias por quedarte hasta el final del vídeo. Comparte con amigos y familiares que les pudiera gustar. Un saludo y por mi parte hasta el próximo día.